Jueves 9 de septiembre de 2021, gracias por acompañarnos. Este es su programa Criterios. Esta noche vamos a hablar con representantes de gremiales de maestros, a quienes presento de inmediato. Está con nosotros Daniel Rodríguez, él es secretario general de CIMEDUCO. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas noches, licenciado Francisco Godoy. Un gusto a los televidentes que sintonizan este programa. También está con nosotros Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales. Don Jorge, ¿qué tal? Decía que nosotros como personas estamos bien. El problema es la situación general del magisterio y la situación general de la educación en su conjunto, de tal manera que tenemos opinión sobre esos temas. Bueno, vamos a conocer sus opiniones en distintos temas que competen a la educación pública, por supuesto, y por qué no, también la educación privada del país. Así es. Don Daniel, quiero que me cuente en primer lugar cómo está la situación de la educación pública en tiempos de pandemia. ¿Cuál es la situación? ¿Estamos en qué etapa? ¿Estamos todavía en clases virtuales, semipresenciales o presenciales ya? No, cuénteme. Hay 4 modalidades. La primera es la semipresencial, la segunda es la presencial, en línea y una forma de solo presentar tareas, que le llaman, digamos, no presencial, pero solo presentando tareas. Son 4 modalidades las que existen. A eso hay que añadirle el apoyo que se da a través de las radioclases y la televisión educativa. Ahora, esta situación de estar así, ¿no cree usted que no hay una calidad educativa como la que debe de existir? No, al contrario, la calidad ha bajado bastante, porque no es lo mismo atender a los alumnos todos los días de forma presencial, que estarlos atendiendo de forma irregular. A eso hay que añadirle que la situación del COVID-19 va en aumento por la nueva cepa que ha entrado en nuestro país, la cepa Delta. Sí. Estamos teniendo muchos casos de maestros que se están contagiando de esta nueva cepa, y el problema es que la vacuna Sinovac que nos pusieron a la mayoría de docentes, al 100% de docentes, no es, digamos, suficiente para combatir esta nueva cepa. Se han reportado últimamente varios casos de compañeros que han fallecido a raíz del COVID-19 que ya tenían las 2 dosis de la vacuna Sinovac, porque fue una de las condiciones que le pusimos a la autoridad de educación para iniciar las clases el 6 de abril de este año. Sí. Que se buscara la manera de que todos los maestros se les colocara la estuvieran vacuna. Vacunados. Así es. Entonces, ¿y eso se hizo así? Sí, se hizo efectivo. Sin embargo, han habido algunos docentes que por razones personales no se la han querido administrar, pero eso ya es una cuestión bien personal, ¿verdad? Entonces, pero el problema que se está dando es que en estos momentos hay muchos centros escolares que están reportando maestros fallecidos, pero también contagios tanto de estudiantes como de docentes y padres de familia. ¿Qué porcentaje de alumnos y maestros están llegando a los centros escolares públicos para que se estén dando estos contagios? Está llegando alrededor de es que tiene que ver en qué zona estemos. Sí. En la zona urbana, por ejemplo, la mayoría está recibiendo clases en línea, pero el problema se da en la zona rural, que por no tener acceso, digamos, a las plataformas virtuales, los padres deciden mandar a los estudiantes, y a pesar de que en muchos casos se han dividido las secciones en 2 partes para cumplir con las normas del distanciamiento físico y social, pero pese a eso muchos padres de familia han optado por enviar a sus hijos todos los días, y resulta que, por ejemplo, si el centro escolar, cada sección está capacitada para recibir alrededor de 15 estudiantes, los padres de familia optan por enviar a sus hijos todos los días. Muchas veces se llenan las secciones hasta con 30 estudiantes, pues, y uno no les puede decir que se retiren a la casa, y eso está permitiendo
que se vayan incrementando los contagios. Pero el problema de todo esto es la reacción del Ministerio de Educación, porque por una parte ellos dicen que hacen cumplir los protocolos para evitar posibles contagios cuando hay un contagio en los centros escolares, y resulta que terminan dándole la espalda a los docentes. Por ejemplo, tuvimos un caso en San Salvador donde un maestro falleció por sospechas de COVID. Cuando el director se acercó a la unidad de salud que le correspondía, le dijeron que no había ningún protocolo. Que solo era sospecha. Que solo desinfectara en la escuela y que siguieran normalmente. Luego tuvimos que abocarnos a la autoridad de educación, al licenciado Marvin Lobo, que es el encargado de desarrollo humano a nivel nacional, y tuvimos que pedirle pues que se cumpliera con el protocolo, pues que se enviara a los docentes a las casas, tanto a los estudiantes, y que se atendieran en línea mientras pasaba la situación del contagio, pues, porque el compañero falleció con bastante sospecha de COVID-19. A lo mejor era COVID. Así es, día viernes reportó la enfermedad, día lunes a las 6 de la tarde ya estaba fallecido el compañero maestro. Don Jorge, ¿están tomando con mucha responsabilidad las medidas de bioseguridad, tanto alumnos, maestros, como las autoridades mismas de educación, con esto del COVID-19? Don Francisco, realmente, bueno, esta semana pasada recibimos carteles del Ministerio de Educación que dice distancia 2 metros, etcétera. Sí. El uso de la mascarilla, lávate las manos. Nosotros tenemos que andar tratando de separar a los alumnos, porque los alumnos están juntos viendo el teléfono, parejas o grupos de alumnos. Sí. Realmente cuesta hacer eso. Sin embargo, por lo que respecta a nosotros los docentes, sí tratamos de hacer eso, pero es difícil que los alumnos entiendan, pues sí, el mundo de ellos es el juego. Yo trabajo en un centro escolar en donde los atendemos por niveles educativos, es decir, el segundo ciclo llega en un día, el tercer ciclo llega otro día, así sí, turnado, para disminuir la presencia la cantidad de alumnos. La cantidad de alumnos. Sin embargo, los alumnos es difícil mantenerlos separados, es difícil, ¿verdad? Se acercan unos a otros. Sin embargo, a fuerza de ser sinceros, en el centro escolar donde yo laboro, que es una escuela rural del municipio de San Luis Talpa, no ha habido contagio de ningún alumno o alumna. Eso sí lo puedo asegurar. ¿Y las autoridades están colaborando mucho en esto? Gracias por su pregunta. En todas las zonas, y especialmente en las zonas rurales, hay un promotor o una promotora de salud que llega constantemente y está pendiente de cómo están los alumnos, si tienen temperaturas, etcétera. Y sí, el Ministerio de Salud está cumpliendo por medio de la promotora. Ahora, ¿usted cómo ve la situación en este momento para que me pueda decir que se llegue a un 100% presencial en los centros educativos, o eso está muy lejos de lograrlo? Porque la pandemia la tenemos siempre. Es correcto, óigame, yo le digo, habrá diferencia por las zonas, sí, la zona geográfica, si es urbana o es rural. En el caso nuestro me atrevo a decir que la asistencia de alumnas y alumnos andará por el 90%. O sea, casi que estamos ya al 100% de presencial, exacto, en todos lados. Casi. ¿O solo en la zona rural? Estoy hablando de la zona rural donde okay, yo laboro, sí, y específicamente el centro escolar de San Luis Talpa. Ahora bien, pero usted se refirió al inicio a una pregunta. La educación en tiempos de pandemia, claro, sí, es importante. Y también decía si esto baja la calidad educativa. Es buena su pregunta porque estamos obligados a decir la verdad. El sistema educativo de El Salvador está en una profunda crisis, antes de la pandemia y hoy después de la pandemia. Es sí, más, la UNESCO hace como 2 meses determinó que el año 2020 fue un año perdido en educación. No lo dice Jorge Villegas, lo dice la UNESCO.
Ahora bien, cuando decimos que la educación en El Salvador tiene una profunda crisis, está en una profunda crisis, tenemos las evidencias a la mano. Veamos indicadores. Resultados de la PAES. Durante los años en que se ha implementado, que viene desde por el 98, siempre ha habido reprobación. Ese es un indicador. Otro indicador, los alumnos que llegan a la Universidad de El Salvador, que llegan 25,000, 30,000 y solo aprueban como 9,000. Y después hay que hacer cursos, le llaman propedéuticos, para a ver si con eso logran superar las deficiencias que llevan. Otro indicador, miren, las pruebas de los abogados para optar al grado de notario, igual reprobación. Significa que en todos los niveles se nota la deficiencia en cuanto al proceso de enseñanza. Bueno, ¿y a qué se deberá esto? Lo vamos a ver en el siguiente bloque de criterios, porque vamos a ir a nuestra primera pausa, pero ya regresamos precisamente para hablar de estos indicadores que nos muestran deficiencias en educación pública y privada, quizás también del país. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios y seguimos hablando con dos representantes de gremiales de maestros. Don Jorge, nos quedamos en la parte de la deficiencia educativa que usted decía. ¿A qué se deberá esto realmente? Bueno, la pregunta es categórica y la respuesta debe de ser igual. Sí. Si comparamos nuestro sistema educativo con el sistema educativo costarricense, es un abismo. Repito y lo digo con mucha humildad, yo he estado en Costa Rica, ¿verdad? Sí. Y el sistema educativo es totalmente diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Primero, la inversión que hace el Estado en educación. Okay. Constitucionalmente, Costa Rica debe invertir el 6% en educación, pero invierte hasta el 7% o más. ¿Y aquí? Y aquí, bueno, a fuerza de ser sinceros, y los gobiernos anteriores, y no estamos tratando de quedar bien con el señor presidente Bukele. Sí. En este año 2021 es que el sistema educativo ha llegado al 5% del Producto Interno Bruto en educación. Claro que en este montón de problemas de pandemia no se verán resultados. Sin embargo, repito e insisto, el problema es que la educación en este país ha sido vista como un gasto y no como una inversión. Ok. Don Daniel, ustedes como gremio de alguna manera han presentado algunas propuestas para que esto se vaya mejorando, como por ejemplo más inversión en la educación. Nosotros como Cimeduco también hemos sido acompañados muchas veces con los compañeros de bases magisteriales, hemos trabajado bastante en conjunto, en alianza con los compañeros de base magisterial y en intergremial, y dentro de las cosas que hemos pedido es mayor inversión. Hemos pedido que la inversión se eleve al 7% del Producto Interno Bruto. Eso lo pedimos desde que están los gobiernos de Arena, luego se lo pedimos a los gobiernos del FMLN y posteriormente también al gobierno actual. Sí. Y tal como dice el compañero Jorge Villegas, pues este año es que se ha invertido un poco más de educación, pero resulta que hace poco también anunciaron que le hacen recorte a educación. O sea, por un lado le invierten, pero por otro le quitan también.
por la situación que se está dando, situación económica, que por las por la inversiones pandemia, equivocadas que se están haciendo últimamente con este gobierno. Entonces, siempre educación es el conejito de Indias, porque le quitan educación, pues, ¿por qué no le quitan a otros ministerios, a otras instituciones, pues, que no son tan relevantes como la educación? Pues, si la educación es la que sostiene a todos los profesionales, pues. Sí. Entonces, nosotros como Cimeduco creemos que a ningún gobierno, ni de ningún partido político, le ha interesado durante todo este tiempo la educación. Invertir más. Así es, no les ha interesado, porque nosotros lo sostenemos. A los políticos les interesa que la gente no se eduque, porque entre más educada la gente es, más reclama, tiene mayores criterios para exigir cosas. Entre menos educada sea la población, pues es más sumisa y escogen a cualquier persona, pues. Entonces, por eso nosotros creemos que a ningún gobierno de ningún partido político que nos ha gobernado en el país le ha interesado la educación. En este momento, don Jorge, ¿hay acercamientos con las autoridades de educación para exponer todas estas situaciones? Bueno, a fuerza de ser sinceros, llame que por la pandemia, pero en este año que está por finalizar educativamente hablando, ya estamos septiembre, octubre y 10 días de noviembre. Sí. Y los 10 días de noviembre es para refuerzo, y vuelvo, fíjense bien, vuelvo al tema de la deficiencia de preparación de los estudiantes. Correcto. Un alumno salió reprobado en 2 asignaturas, tiene derecho a clases de refuerzo. ¡Qué bien! El problema es que esas clases de refuerzo se circunscriben nada más a una semana. Óigame, si durante todo un año lectivo el alumno reprobó 2 asignaturas, en 5 días tendrá la capacidad para superar las deficiencias de estas 2 asignaturas. La respuesta es no. Esto está diseñado para que el alumno sea promovido. Repito, el sistema educativo salvadoreño está diseñado para que los alumnos sean promovidos. Es más, con las deficiencias. Con las deficiencias. Mire, aquí, si por eso caemos mal, ni modo caeremos mal. Sí. Pero el sistema de evaluación es, bueno, el alumno tiene todas las clases escritas en su cuaderno. Con eso ya tiene 3.5 de nota. El alumno presentó la actividad integradora, se llama, o dos actividades. Bueno, muchas veces pide copias, muchas veces le ayuda el hermano mayor. El asunto es que y aún así algunos no la hacen, pero la entrega. Otro 3.5. Ya tiene 7 de nota. Bueno, y el examen que se llama la prueba escrita, prueba objetiva, así se llama, prueba objetiva. Sí, prueba objetiva. Vale el 30%, o sea, 3 puntos. Quiere decir que si el alumno que se le pasa el test, el examen, y no contesta ni una de las preguntas que están ahí, pero ya tiene 7 de nota y ya está promovido. ¿Cómo cambiar esto, don Jorge? Porque, gobiernos van, gobiernos vienen. Es que eso y esto nunca se ha cambiado. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar que eso debe de hacer, óigame. Nosotros les decimos a los ministros, a la actual ministra se lo dijimos hace como cosa de un año, ¿sí? El sistema educativo, la evaluación está diseñada para eso. Bueno, pero si usted la ha escuchado, que dice, es que los alumnos no son para un saco para llenar de conocimiento, peor ahora con el trauma de la pandemia, que no sé qué, pero eso ha sido en el pasado también. No es problema de este ministerio. Quiere decir que el sistema educativo... Históricamente, entonces. Históricamente. Quiere decir que el sistema educativo, el proceso de evaluación debe de modificar. Y debe de haber reprobación. Sí, debe de haber reprobación. Los alumnos que pasan de primer grado a segundo grado no han aprendido a leer ni a escribir, ni siquiera a un nivel aceptable, pero van a ser promovidos y esa carga se va arrastrando hacia adelante. Entonces, por ahí deberíamos, si queremos de veras mejorar el sistema educativo, necesariamente debe de haber reprobación. ¿Y por qué hay reprobación en la universidad?
y en el bachillerato prácticamente no la hay, o hay un bajo porcentaje de reprobación. Sí. Ahora, para que un alumno quede reprobado, es que se manda a llamar al padre de familia, se le levanta un acta ahí que su hijo no ha presentado las tareas, esto y lo otro. Solo así es que es posible que haya reprobación. Debe de cambiar el sistema de evaluación. Don Jorge, en este ¿y país. esto solo sucede en lo público o también en lo privado? Bueno, ¿Existen estas deficiencias también? yo tengo un criterio. Sí. Dependiendo del colegio, si el alumno Porque se dedica hay a colegios privados estudiar. Hay exigentes. colegios de caché, de categoría, Exigentes. que obtienen los primeros Que ya lugares no lo en la reciban a PAE. un siguiente año también si reprueban muchas materias. Pero hay colegios pequeños que lo que les interesa es que el alumno o el padre de familia pague. Y ¿ya? con pagar pasan los alumnos. Exacto, ese es mi criterio. Equivocado tal vez, pero ese es mi criterio. Don Daniel, Ahora, perdón, dígame. Bueno, entonces, y es que aquí de veras, el proceso de enseñanza-aprendizaje, igual cosa ocurre en las universidades, claro, las excepciones de la regla, ¿va? No mencionaré universidades porque entonces estaríamos haciéndole propaganda a las universidades, pero hay universidades que son centros para vender títulos. Punto. Bueno, vamos a ir, ya vuelvo con usted, don Daniel, Excelente. para hablar un poco de la infraestructura también educativa, porque, bueno, constantemente vemos escuelas que están prácticamente abandonadas. Con eso regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios, seguimos conversando con maestros, representantes de gremiales, precisamente de Cimeduco y bases magisteriales. Don Daniel, ya hablamos un poco de la deficiencia, bueno, ni tan poco, pero hablamos cosas importantes que se tienen que cambiar, es algo histórico. En la infraestructura educativa también es otra situación que en vez de mejorar, pues yo siento que va de mal en peor. Estamos mal con la infraestructura, más o menos el 60% de las escuelas están dañadas en Sí. el país y puede ser que más, y el problema es que no se invierte lo necesario en la infraestructura. Es incómodo decirlo, pero hay que decirlo que en pleno siglo XXI todavía hay escuelas de champa Todavía. en algunos cantones, algunos caseríos y es risible porque el actual gobierno, por ejemplo, invierte grandes cantidades de dinero en construir kioscos para la criptomoneda. Sí. Invierte gran cantidad de plata para construir las cabinas para vacunar a las personas que al final ni las ocuparon. Sí. Entonces, ¿cuánta plata se ha invertido y cuántos caños? Por eso le digo yo, con criterio de causa, que no les interesa la educación, pues, ¿por qué no ese dinero lo invierten en escuelas? ¿Por qué no mejoran la infraestructura de los centros escolares? ¿Por qué ahora la ministra de Educación tiene que estar amenazando a los maestros y maestras si llaman a los medios de comunicación para que vean las condiciones de la escuela pública, atentando con el artículo 6 de la Constitución de la República? No quiere la señora ministra, ha amenazado a los maestros que el que llame a los medios de En comunicación. este momento está así. Sí, claro. Incluso cuando nos reunimos la última vez con ella, nos presentó un montón de articulados
que nos incriminan a los maestros si nosotros vamos llamamos a los medios de comunicación para que vean la realidad de la escuela pública. Entonces, por ahí salieron unos maestros que hasta dormían en malas condiciones en la misma escuela porque no tienen acceso para viajar a su casa. Y la señora ministra con el director departamental de la zona mandaron a sacar a esos maestros, los sancionaron. Un compañero en Zacatecoluca también lo sancionaron por dar a conocer las dificultades que tiene ese centro escolar. Entonces, es solo increíble. falta que lo sancionen por decir que la educación es deficiente también. Pues con nosotros no puede porque somos dirigentes sindicales, pero si fuera un maestro normal, a lo mejor hasta ya lo hubieran metido preso, así como hicieron con el muchacho que dio a conocer los riesgos que tiene invertir en la criptomoneda. Sí. Entonces ya no hubieran metido preso, y no crea que no lo piensan, como no, porque les decimos las cosas tal y como son, pero eso no les gusta, por eso muchas veces nos tildan que somos contrarios. Ese es el peor error que comete un gobierno, decir que los sindicatos son contrarios solo porque les dicen la verdad, solo porque les dicen lo que no está bien. Pero la verdad es que ya tenemos 2 años y medio casi de este gobierno y lo que ha invertido en educación ha sido demasiado poco en infraestructura. Ok, pasemos a otro tema en torno a sus demandas como gremiales. Me imagino que tienen muchas demandas, don Jorge. ¿Cuáles son las principales que usted me podría mencionar en este momento? Gracias por esa pregunta. La verdad es que nosotros tenemos muchos problemas, pero los problemas centrales de los educadores yo los divido en 2. 1, sí, el bajo monto de la pensión, y 2, la deficiencia de atención médica hospitalaria a través del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que yo le llamo malestar magisterial. Malestar, dígame usted, no bienestar. Así, pero quiero referirme a lo que decía el compañero Rodríguez. Lo diré con nombre y apellido. Complejo Educativo Claudia Lars, Zacatecoluca. Sí. En ese centro escolar, en ese complejo educativo, un profesor se llama Manuel de Jesús Solórzano. El techo no sirve, de la 3ª planta, y él llamó a los medios y tomó fotografías, videos, que el agua caía ahí sobre, el techo, la duralita, cae sobre el piso, moja, sí, pupitres y todo. Sí. Y los alumnos, cuando se llegan, casi siempre llueve tarde o en la noche, a sacar el agua con escobas y secar con trapeador. Y por eso, qué gran delito que cometió Manuel de Jesús Solórzano, y le envió al señor director departamental que lo amonestara porque no debe andar divulgando esas cuestiones, eso de la infraestructura de ahí. Y lo que decías tú, Daniel, han aparecido fotografías de docentes que duermen en la escuela, claro, y claro, deficientes de escuela. Ahora, vuelvo al tema. Las pensiones. Las pensiones. Créalo o no, señor Francisco Godoy, que están calculando pensiones de $290 a docentes maestras. Prácticamente es el 18% del salario que devengan ahora. Precisamente por eso es que las maestras y los maestros continúan trabajando así hayan cumplido los requisitos mínimos. ¿Qué porcentaje de gente trabajando así que ya está? Yo me atrevo a decir que bien es un 5% de los, sí, maestros que ya cumplieron sus 55 años mujer y 60 el hombre y continúan. ¿Por qué? Por las bajas pensiones. Por las bajas pensiones. Ahora bien, sobre esto, en el gobierno, en la asamblea anterior, se presentaron, mira, nosotros presentamos un estudio actuarial que determinaba que la docente podía pensionarse con el 65% hasta el 75% si llegaba a 35 años de trabajo. Esos diputados, se formó una comisión ad hoc, nunca resolvieron absolutamente nada, jamás resolvieron.
la presidía el diputado que continúa, Donato Vaquerano, Viarena. sirvió para cualquier cosa menos para mejorar, reformar. Aclaro esto. Esta baja en el monto de las pensiones Sí. se lo debemos al gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, hoy nicaragüense. Sí. ¿Por qué? Exactamente el 28 de septiembre, ya vamos a cumplir un aniversario más de eso, en el 2017 se reforma el sistema de ahorro para pensiones y entra en vigencia 8 días después. Curiosamente, se aprueba el 28 de septiembre del 17, lo envían de la Asamblea a Casa Presidencial el mismo 28. Sí. Lo aprueba, lo sanciona el señor presidente el mismo 28 y sale publicado en el diario oficial el mismo 28 de septiembre. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, los resultados ahí los tenemos a la vista. Es decir, y no solo es para educadores, es para todos los empleados públicos, incluyéndolo a usted que paga, cotiza para la pensión. Bueno, don Jorge, quisiera preguntarle también esto de las pensiones, que muchos no se retiran por eso, del magisterio, entiendo, pero ahí han habido decretos de retiro voluntario o retiro obligatorio, no sé. ¿Cómo está esta situación para los que se quieren retirar? Es buena su pregunta y eso funcionó en el pasado. Sí. O sea, el docente antes de esta reforma que vino a disminuir el monto de la pensión, repito, el salario de un empleado público, pues, o digamos, si hoy tiene $1,000 de sueldo, le queda en 200, $230, prácticamente la quinta parte del salario, el 20%, 22% en el mejor de los casos. Ahora bien, este gobierno, y le pedimos al señor presidente que lo haga realidad, ha dicho tanto el señor Bukele como el señor ministro de Hacienda que este año presentarán una reforma al sistema de pensiones para que favorezca, dice, que favorezca a los trabajadores y también que favorezca a las administradoras de fondos de pensiones. En este momento no se les está obligando a los maestros que siguen trabajando, que no se han retirado a pesar de que cumplir la edad para poder dejar el magisterio. Ni se pensionarán, continuarán, así como decía José Pero Simón no Caño. hay de parte de las autoridades que les exijan que se retiren, ¿no? No hay exigencia, no hay exigencia. Pueden continuar. Esos decretos a los que usted se refirió se llamaron decretos de retiro voluntario con compensación económica. Sí. Pero el maestro que se pensionaba, pongámosle con el 60, 65, según los años laborados, más una compensación económica. Ahora, ni habiendo compensación económica se quieren retirar. ¿Por qué? Porque van a no podrán sobrevivir con una pensión. Aclaro, hoy la pensión mínima es de $304.70. Sí. Pero ¿quién podrá vivir con $304.70? Bueno, también hay otro tema que tiene que ver con las plazas que se están autorizando de maestros. No sé si esto va a hacer que los que están jubilados y siguen en el magisterio van a tener que retirarse a la contratación de nuevas plazas. Y si les está dando oportunidad al Ministerio de Educación a los maestros que están interinamente también. Hay muchos años de forma interina y no logran una plaza fija. De eso vamos a hablar al regresar. Correcto. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos con criterios. Don Daniel Rodríguez, precisamente nos quedamos con este tema del proceso de contratación de nuevas plazas de maestros. Bueno, nosotros como maestros agremiados estamos preocupados por la violación a la ley de la carrera docente que últimamente con este nuevo gobierno se ha estado dando. Sí. El Ministerio de Educación a través de la ministra no se han quedado atrás. Resulta que nosotros en el 2017-18 hicimos una lucha para que se modificara el artículo 18 de la ley de la carrera docente en el sentido que se separaran los dos procesos de selección de plazas. Una fecha para los maestros que se trasladan de una escuela a otra al cumplir 3 años de estar en una escuela y el otro proceso para plazas nuevas. Sí. Lo logramos en el 2018 con los diputados anteriores. Sí. Pero resulta que la señora ministra de Educación en este año presentó un decreto transitorio que viola precisamente ese artículo 18 de la ley de la carrera docente, quitándole la oportunidad o lo que le corresponde al tribunal calificador de elegir a las personas que van a obtener las plazas, y en ese sentido favorece a un grupo de maestros interinos, entre comillas, porque nosotros lo que creemos es que ya tienen a la gente que van a colocar, que me imagino yo que han de ser... ¿Estos serían plazas nuevas? Son plazas que están vacantes, porque ya tiene bastantes años que no crean plazas nuevas, sino que son plazas que han quedado vacantes por maestros que se han retirado en años anteriores o maestros que han fallecido a raíz de la pandemia del COVID-19 o por causas naturales. ¿Tienen prioridad los interinos en estos casos? Pues en el decreto que se ha creado dice que tienen un 1.95% de prioridad. ¿En la realidad será así? Pues eso es lo que nosotros te ponemos en tela de juicio, porque últimamente han estado pidiéndole a los maestros cosas que ni siquiera los directores de los centros escolares tenían. Por ejemplo, le están pidiendo la solvencia de la policía, centros penales, pero aparte de eso le están pidiendo un montón de actas. Yo tengo una cantidad de, no sé si me corrige, de unos 2.000 profesores que están optando a estas plazas. Sí, son alrededor de 2.900 plazas, creo, 2.500 plazas que se van a crear, que van a salir a concurso, pero que el problema radica, don Francisco, es que se le viola el derecho a muchos docentes que tienen años de haber egresado de las universidades. ¿Han incrementado los requisitos quizás? Sí, han incrementado los requisitos y se les ha quitado, digamos, el requisito de la antigüedad, en el caso de los docentes que ya tienen años de haber egresado de las universidades. Sí. Es algo por lo que nosotros como gremios hemos luchado, porque tenemos docentes, por ejemplo, que tienen 25 años, que han egresado de las universidades, hasta este momento no tienen una plaza por ley de salario. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de... ¿Son interinos? Son interinos. La mayoría de docentes, de funcionarios, han utilizado el tribunal calificador como un comité de plazas, como una fábrica de empleos, y a través de ese tribunal le han dado plazas a personas que no cumplen ni con la especialidad, ni cumplen con el tiempo de graduación, que es lo que establece nuestra ley. Y ahora, de colmo, viene la señora ministra y crea este decreto transitorio aprobado por los diputados, que deja todavía en una situación más complicada a los docentes que tienen años de haberse retirado, porque tenemos docentes que en estos momentos andan vendiendo pan, que trabajan en los mercados, que no han podido tener ni siquiera un interinato, y a esos maestros es que se les ha dado el derecho de optar a una plaza por ley de salario. ¿Ustedes lo han expuesto a las autoridades, don Jorge, esta situación? Bueno, acá nos pareció sorpresivo que presentan eso, y precisamente en el Día del Maestro, de este año. Mire, lo que dice Daniel es cierto. Hay maestras, maestros con 20 o más años que ni siquiera han tenido la oportunidad de tener un empleo interino, un contrato de maestro interino. Y han, como se dice en buen salvadoreño, han metido papeles para optar a plaza. Es correcto, pero bueno, yo quiero referirme a otro gran problema. Yo les mencioné que el problema era de malestar magisterial. De bienestar magisterial. De eso vamos a hablar, porque también tengo aquí una nota muy importante que se las voy a leer después de la pausa comercial. Vamos a nuestro último corte comercial y regresamos también con nuestro último bloque. Correcto. Con ese tema, don Jorge, se lo prometo. Ya volvemos.
Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos al último bloque de criterios y seguimos conversando con representantes de gremiales de maestros, tanto de Cimeduco como de bases magisteriales. Usted me iba a hablar de otro gran problema, de otra demanda puntual que ustedes tienen, que tiene que ver con bienestar magisterial. ¿No es así, don Jorge? Gracias. El servicio que reciben los maestros, que no es gratuito, pagan por eso el 3% de su salario, es pésimo. Malo, peor, pésimo son los grados del adjetivo. Sí. Es increíble que ya se estén programando citas con especialistas para marzo del año entrante. Es increíble que los maestros no hayan medicinas y que le dicen cómprela de su dinero y después le regresamos el dinero. Pero es cierto que lo regresan, pero no lo regresan de lo compré hoy, me lo regresan ni siquiera la otra semana. Sí. Lo regresan 3-4 meses después de determinar si reúne los requisitos para ser reintegrado. Pero no lo reintegran todo. Reintegran el precio que le cuesta a ese instituto esa medicina. Ejemplo, Sí. si yo voy y compro la medicina que vale $25, pero al IPM se la venden en $18.50, pues le devuelven $18.50 después de trámites, viajes, consultas, llamadas, etcétera. Entonces, es más, créalo o no, ayer me llama una profesora de la Unión, me dice, he ido 3 veces para una medicina que es como para enfermo crónico, y en una ocasión fue y se equivocaron al hacer la receta. Don Jorge, ¿y este bienestar magisterial existe en todo el país? ¿Hay lugares? Existen dependencias que le llaman policlínicos, pero Okay. Fíjese bien, que el doctor firmó con tinta negra, vuelve ella de nuevo. Mire, ¿qué culpa tiene la maestra de que el doctor firmó con lapicero negro y debió haber firmado con azul? Sí. No sé si me explico, para que vea hasta dónde llega la pésima atención médica. En realidad usted dice que es mala atención médica. Exacto. En esto. Pero fíjese que, don Daniel, yo le quiero preguntar porque tengo una noticia que hoy la vi en redes sociales. Dice que Bienestar Magisterial prevé construcción de 3 hospitales para maestros. Esto lo dijo, así lo reveló Silvia Canales, directora, presidenta del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Bueno, ¿Qué puede decirnos de eso? ¿Es nosotros, cierto esto? como gremio, junto con los compañeros de bases magisteriales y los de la Intergremial de la Educación, les demostramos que sí habían posibilidades para construcción del hospital magisterial. Aquí están hablando de 3, Sí, 3 hospitales. nosotros les demostramos que sí era posible, porque el instituto maneja alrededor de $75 millones anuales. Entonces, y les demostramos que no se necesitaba gran platal para construir los hospitales. Sí. Y es lo que ha llegado a hacer ahora la licenciada Silvia Canales a la Asamblea Legislativa, a presentarles lo que antes las gremiales ya les habíamos explicado, ¿verdad? Que a través de nuestros representantes en el Instituto de Bienestar Magisterial, es lo que ha ido a hacer ella, a presentarles la propuesta. Esperamos nosotros, ¿verdad? Si es así, pues qué bueno que por fin los maestros tengamos un hospital. En este caso serían 3 hospitales, uno para cada zona, me imagino, donde se atienda la salud. Y esperamos pues que de verdad se atienda la salud ahí, no vaya a ser solo una fachada, ¿verdad? Porque el problema es que el Instituto de Bienestar Magisterial lo están utilizando para otras cosas, lo están utilizando para otras actividades con el dinero de nosotros, los maestros, para andar entregando alimentos
del pase, etcétera, para otras cosas, pero menos para atender la salud de los... En este periodo de la licenciada ha precarizado la salud de los maestros. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. De educación pública podemos hablar mucho. Será en otra ocasión que nos invitemos. Don Jorge Villegas, gracias por su tiempo. No, gracias a usted por la invitación y reiterar el saludo a los compañeros y compañeras. Daniel Rodríguez, gracias. Bueno, a la orden, licenciado Francisco, un gusto y gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por haber sintonizado Criterios. Será en una nueva ocasión con un programa más de Criterios. Buenas noches. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.